Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Claudia, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Bien. Sí, perfecto, profe. Bueno, voy a hacer la siguiente presentación, muy especial. Mi profesor Marcelo González, él fue mi director de tesis doctoral, junto con el profesor Néstor Escalona. Entonces, él aceptó mi invitación a presentar su ponencia en el evento Desafíos de Investigación e Innovación en la Industria de la Construcción con Hormigón, que es el mismo concreto acá en Colombia. En Chile le decimos hormigón al concreto, entonces el profesor, pues ese es el término que va a utilizar en toda la conferencia, ¿sí? La hoja de vida del profesor, él es doctor en filosofía en ingeniería civil de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Es magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile e ingeniero civil en obras civiles de la Universidad Santiago de Chile. Es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción. Su principal área de investigación es en sistemas y tecnologías de construcción con hormigón. Durante su desempeño como investigador, ha participado en proyectos para el Ministerio de Obras Públicas de Chile, FONDEF e Innova Chile, Cement Association of Canada, CAC, y The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, NCERC. Hasta la fecha es autor de más de 10 artículos WOS y más de 15 artículos publicados en conferencias y revistas no indexadas. En el ámbito académico realiza las cátedras de construcción de obras industriales, tecnología de materiales e ingeniería civil, técnicas avanzadas de construcción con hormigón y nanotecnología aplicada a la industria de la construcción. Actualmente participa en 2 comités internacionales del Transportation Research Board of the National Academies de los Estados Unidos, Task Force on Nanotechnology Based Concrete Materials y Basic Research and Emerging Technologies Related to Concrete, también en el mismo instituto. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora Claudia Retamoso, por la invitación. Así que un placer acompañarlos el día de hoy, ahí compartir algunas ideas relativas a este tema que nos apasiona tanto y que también he podido trabajar los últimos años. Así es que quiero asegurar que me escucha bien y por otro lado, Perfecto, profe. entiendo que mi presentación dura del orden de 35 minutos, ¿cierto? Sí, señor. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, aprovecho de saludar a todos los colegas, estudiantes, académicos, etcétera, que estén conectados al evento. Lo que les quiero hoy día compartir son algunas ideas relativas a lo que hemos denominado los desafíos de investigación e innovación en la industria de la construcción con concreto. Nosotros usamos más hormigón, pero voy a tratar de usar la palabra adecuada. Básicamente, lo que quiero compartir con ustedes es una pequeña presentación personal. La verdad que la doctora Retamoso abordó varios de los temas que yo tenía contemplados, solamente voy a hacer ahí algunos highlights en otras áreas. Posteriormente, creo que es importante compartir algunos antecedentes generales de la industria de la construcción. La verdad que me sorprendió bastante la similitud que tenemos en algunas cosas entre Chile y Colombia, por ejemplo. Ahí les voy a comentar debidamente. Y posteriormente voy a listar lo que en mi opinión son los más importantes desafíos de investigación e innovación en esta industria. Y finalmente, solo una diapositiva con conclusiones y reflexiones finales. Entonces, solo para aclarar, si en algún momento me refiero a hormigón, para mí hormigón en el contexto cierto chileno es lo mismo que concreto, pero voy a tratar de usar esta palabra concreta. Bueno, también contarles dentro de mi currículum que la universidad, yo me reintegré después del doctorado en la Universidad Católica aproximadamente a finales del año 2014 y yo me adjudiqué una vacante en el área de sistemas de tecnologías de construcción, que es una vacante que fue cofinanciada por la industria del cemento y el hormigón. Por lo tanto, una de las oportunidades que me ha dado la universidad es poder dirigir una iniciativa que hasta la fecha lo denominamos Grupo de Innovación en Construcción con Hormigón. Por lo tanto, de alguna forma, este relato que les voy a contar en esta presentación se enmarca en esta línea, ¿ya? Por otro lado, en el caso de las áreas de interés,
bueno, todo lo que tiene que ver con nuevas técnicas constructivas, ya lo mencionó la doctora Retamoso, ¿cierto? Nanotecnología, algunos modelos de simulación, etcétera. Pero también últimamente me estaba volcando importantemente a este gran desafío, creo yo, que es cómo logramos la carbono neutralidad del hormigón. Nosotros afortunadamente ya estamos avanzando con algunos proyectos bien interesantes en esa línea. Bueno, también contarles que he tenido la oportunidad de trabajar como voluntario varios años en esta cierto, institución americana que es el Transportation Research Board. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando ustedes vean esta institución, hay algunos enfoques, lo saqué de esta presentación, pero que veo bien interesante. Muchas veces nosotros tenemos problemas que son bien locales, otras veces podemos decir que son problemas más bien regionales, incluso globales. Me voy a referir a esa distinción en un momento. Y a veces nos falta la colaboración y acá se vinculan ciertas iniciativas que son de estados, ya por lo tanto creo que ahí hay un tema importante en lo relativo a la colaboración, que creo yo para el modelo latinoamericano lo deberíamos explorar con más fuerza. También para los que no están familiarizados con Chile, y de alguna forma esto es importante para que entiendan también el contexto de algunas de las ideas que yo voy a presentar. Nosotros obviamente estamos mucho más enfocados en algunos temas que son bien locales, ¿ya? Y básicamente, para los que no conocen mi país, Chile es un país, ¿cierto? Bien austral, es una larga y angosta faja de tierra, siempre así lo definen en los libros de historia, pero también es importante indicar que Chile tiene obviamente una relevancia mundial en temas de minería, la cual está concentrada principalmente a rasgo abierto en la zona norte de Chile, donde está el desierto de Atacama. En la zona central del país se concentra la mayor cantidad de la población. Esto básicamente es un clima mediterráneo. El clima desértico pasamos a un clima mediterráneo, pero también, tal como pueden ustedes ver acá, la mayoría de los proyectos mineros que están en la zona central actualmente están migrando a minería subterránea. Y posteriormente tenemos ya la zona sur, que involucra climas bastante lluviosos, hay bastante vegetación, incluso en la zona austral y la cordillera de los Andes, climas que son bastante complejos desde el punto de vista de los gradientes térmicos, ¿cierto? Desde temperaturas altas hasta temperaturas muy bajas, y en el caso del hormigón, eso puede ser potencialmente un inconveniente. Pero además, si ustedes miran este mapa, ¿verdad? Tenemos una costa que es bastante extensa. Por lo tanto, de alguna forma, las condiciones locales y estas condiciones de exposición que tiene este material nos va a imponer a nosotros nuevos desafíos. Bueno, no es nada nuevo, ¿cierto? Que la industria de la construcción es muy relevante. Aquí hay algunos indicadores, ¿cierto? De la importancia que tiene esta industria en el mundo, pero básicamente ahí están los datos de los gastos que se hacen anualmente, ¿cierto? Del orden de 10 trillones de dólares, o sea, son valores bastante importantes. Pues por otro lado, equivale como al 13% del Producto Interno Bruto de los países y uno de los sectores más grandes que contribuye a la economía, y también emplea del orden del 7% de la fuerza de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, tal como dice acá, la construcción es un área relevante. Ahora, yendo ya más al detalle a esta materialidad que es el hormigón, ¿cierto? Si nosotros miramos este material, es un material súper básico, o sea, prácticamente cualquiera de nosotros puede mezclar agregados con agua y cemento y fabricar hormigón, ¿cierto? Sin embargo, al mismo tiempo, es un material muy complejo, ¿ya? Si nosotros miramos la estructura interna, por ejemplo, todas las reacciones que suceden en la cinética de reacción, o entender, por ejemplo, la misma molécula del silicato calcio hidratado, es un tema bastante complejo. Por lo tanto, habiendo dicho eso, igual es importante recalcar que es el material de construcción que más se utiliza en el mundo, y eso nos impone desafíos importantes. Ahora, si nosotros miramos las estadísticas a nivel mundial, ustedes pueden ver diferentes referencias. Estas indican que el consumo tanto de cemento como de hormigón van a seguir creciendo en el mundo, ¿ya? Ahí voy a contar respecto a ese desafío en particular. Ahora, particularmente, si yo miro en mi país, y lo mismo pueden hacer ustedes, ¿cierto? Hay varios desafíos en los cuales esta industria enfrenta componentes que tienen un fuerte enfoque local, ¿ya? Pero otros definitivamente son globales. Algunos ejemplos.
y me voy a referir en más detalle, obviamente, en la presentación, pero nosotros en la zona norte tenemos áridos con altos contenidos de sales, ¿cierto? Y eso, desde el punto de vista del material, no siempre es bueno. Si yo tengo cloruro, eso podría catalizar o acelerar, en el fondo, la corrosión del acero. Estamos particularmente en Chile con una escasez hídrica importante, sobre todo en la zona centro-sur, zona que es bastante agrícola además, por lo tanto el agua es un factor fundamental o un material fundamental en el caso del hormigón. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ahí tenemos también otro desafío. Chile, ya lo mencioné, ¿cierto? Es un país que produce muchos minerales, pero esta industria minera genera residuos, por lo tanto, si nosotros miramos localmente, podemos generar en algunos casos economía circular y dar nuevos usos a estos residuos en este mismo material. Pero si miramos ahora los desafíos globales, ¿qué pasa con la productividad? ¿Qué pasa con el cambio climático? La escasez de los recursos naturales. Vemos aumentos en los plazos y en las horas de construcción, ¿cierto? Y estos son problemas que nosotros no solo enfrentamos como país, muchos de estos, en realidad todos, por algo son globales, ¿cierto? También son un desafío de vuestro propio país. Yo imagino que pueden haber colegas también de otros países acá, así que en parte podrán compartir mi diagnóstico. Ahora, si nosotros miramos esta industria, aquí les muestro una publicación que emitió, si recuerdo bien, acá hasta el año 2017, McKinsey, ¿cierto? Respecto a temas de productividad, nosotros podemos ver particularmente que Chile, ¿cierto? Si esto es la productividad en la construcción y esto es el crecimiento, nosotros no tenemos una productividad tan alta. En algo crece nuestra productividad, pero si nosotros nos comparamos con los países que tienen mayor productividad en el mundo, estamos muy lejos. Fíjense qué pasa con el caso de Colombia. Ahora, en este mismo documento, y los invito a que lo puedan revisar si no lo han visto, de alguna forma lo que se establece acá son recomendaciones respecto a cómo diferentes acciones que nosotros como ingenieros podemos en el fondo elaborar tienen impacto global tanto en la productividad como también en el ahorro de costos para nuestros proyectos de infraestructura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con regulación, colaboración, podemos intervenir el diseño de ingeniería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, miren las tecnologías, nos podrían generar cambios significativos en términos de la productividad, 14 al 15%, y ahí está en términos de costo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí, si alguno de ustedes está interesado, puede tener de alguna forma algunas ideas cómo poder enfocar estos problemas y también mirar potenciales soluciones, ¿cierto? Aquí también rescato, son datos que van en la misma línea, pero este es ¿por qué lo rescato? Si ustedes se fijan, este documento es de fecha de octubre del 2020, en el cual nuestra Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con esta consultora, desarrollaron este estudio de productividad para impulsar justamente la productividad en la industria de la construcción a estándares mundiales. Y si nosotros miramos, acá están divididos estos países por productividad baja, productividad media y productividad alta, aparece justamente Chile, ¿cierto? Esto está en miles de dólares por trabajador, pero también en Colombia. Ya son datos, fíjense, nuestros países en general están bastante cercanos en términos de productividad, ¿ya? Y es reconocido, acá les estoy mostrando uno de los documentos, pero si ustedes miran otros, es reconocido que particularmente Chile tiene una baja productividad en la industria de la construcción. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la sustentabilidad y el cambio climático? Según los indicadores, ¿cierto? La producción del hormigón se asocia un 5 o un 8% de las emisiones globales. La importancia de esto es que se considera que el CO2 es el principal precursor del cambio climático. Ya, por lo tanto, cuando nosotros miramos estos números, son números bastante significativos. Aquí hay un gráfico que muestra lo que les decía anteriormente, el consumo de cemento, es una proyección, ¿cierto?, tomada de este estudio, indica que este consumo va a ir en aumento. Y fíjense que nosotros, países en vías de desarrollo, economía emergente, en el fondo vamos a ser los grandes responsables de este aumento significativo en los próximos años. Esta línea roja muestra aproximadamente en dónde estamos. Si uno lo quiere llevar a datos concretos, yo miro aquí, ¿cierto?, gigatoneladas de cemento, posiblemente no nos dice nada, pero uno tiene otras formas de ver esto, ahí, tal como está ahí. Si yo llevo acá una comparación de este consumo de cemento, esto equivale más o menos a construir una ciudad de Nueva York completa cada un mes, ¿ya? Por lo tanto, imagínense, dimensionen lo que esto significa en el consumo mundial de cemento. Por lo tanto, habiendo dicho eso,
la idea es poder ahora listar, en mi opinión, cuáles son los principales desafíos. Acá están los más importantes. Hay muchos otros, pero creo que son los más relevantes. Voy a elaborar un poquito más la idea de cómo también nosotros a través de las investigaciones hemos ido enfrentando estos temas, pero básicamente yo diría todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y reducción ambiental debe ser una prioridad. También tenemos que saber lidiar con la escasez de los recursos naturales, principalmente árido y agua. ¿Por qué? Porque los que no son expertos en hormigón, obviamente, deben saber que el árido representa del orden del 60-75%, ¿cierto?, de la configuración de una formulación de hormigón. Por lo tanto, es un recurso natural bastante crítico. La calidad del agua también es muy relevante. Ya lo mostré anteriormente, pero tenemos una necesidad de mejorar la productividad de la industria de la construcción. Creo que también es importante el desarrollo y actualización de normativa, el desempeño del material, cómo nosotros garantizamos durabilidad. En mi opinión, hay una cierta relación entre los aumentos de plazo y costos con la tecnología del hormigón, con conceptos que son básicos. Eso no significa que nosotros tenemos que seguir continuamente educando y capacitando, que un poco también, ¿cierto?, es el énfasis de este tipo de actividades en las cuales uno puede ir difundiendo ciertos conocimientos, ciertos avances. También estamos cada vez con una escasez de mano de obra que es bastante importante. Yo no sé cuál será el caso particular ahora de Colombia, pero en Chile, con colegas que uno habla de las empresas constructoras, están con inconvenientes de buscar o encontrar personas que puedan dedicarse a la industria. Y también un tema que es bastante transversal a Chile y Colombia, y yo diría a nivel regional, me atrevería a afirmar, tiene que ver con esto, con la baja inversión en investigación, desarrollo e innovación. Entonces, me gustaría elaborar un poquitito más en esta línea, digamos, de los temas que yo les he ido mostrando, pero básicamente, si nosotros miramos producto, digamos, la fabricación de cemento, un insumo importante tiene que ver con la fabricación del clinker. Para poder fabricar cemento yo necesito clinker. Y aproximadamente por cada tonelada de cemento que yo fabrico, se libera aproximadamente al aire del orden de 0,8 a 1 tonelada de CO2. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Porque en el horno de clinkerización, ¿cierto?, donde se mezclan las materias primas, se requiere llevar a alta temperatura. Y ahí tenemos básicamente dos grandes efectos. Uno es el CO2 que se libera producto de la combustión de los combustibles fósiles, valga la redundancia, pero el otro efecto tiene que ver con que una de las materias primas fundamentales acá es la piedra caliza, ¿cierto? Carbonato de calcio. Y este carbonato de calcio se disasocia, ¿cierto?, en hidróxido de calcio, pero también en CO2. Y ese es otro CO2 que se libera a la atmósfera. Este último representa a nivel general del orden del 50% del CO2 que se emite acá. El otro 40% viene de la combustión y el otro 10% aproximadamente de transporte de materias primas, etcétera. Esos son los grandes números. Por lo tanto, al año 2030, esto lo saqué de una referencia americana, ¿cierto? Ojalá la industria debería reducir el consumo de energía tradicional hasta valores cercanos al 50% del consumo actual. Se ha avanzado, creo, importantemente en esta línea. Sin embargo, en mi opinión, dar un paso cuántico o un paso fundamental en esta línea requiere bastante investigación y desarrollo, ¿ya? Solo para mostrarles un ejemplo de temas que nosotros hemos estado involucrados. Acá les muestro un paper que publicamos con algunos colegas en el año 2017 en este Journal de Producción Limpia, ¿cierto? Si puede ser la traducción. Y básicamente lo que nosotros exploramos acá son modelos de decisión estocástica en el cual la pregunta era bien simple, la verdad. Queríamos mirar si ciertos residuos de la industria, particularmente esta roca de descarte, que en Chile al menos la denominamos marina, podía ser usada, ¿cierto?, en hormigón, pero al mismo tiempo entregaba beneficios técnicos y económicos, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedió? Hicimos un modelo, este es un modelo, no está a escala, para que no se confundan, pero básicamente la situación acá consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos minería, ¿cierto?, que está haciendo o extrayendo minerales a través de túneles. Los túneles se tienen que construir para llegar a la zona de extracción y esos túneles requieren obviamente hormigón de fortificación y para otro tipo de estructuras. Por lo tanto, lo que sucede es que se excava esta roca y la roca que no tiene mineral se descarta en un depósito de marina, ¿cierto?, que está por lo general cercana al proyecto minero.
Sin embargo, cuando uno fabrica el hormigón, acá está la planta de hormigón, ¿cierto? Trae agregados que vienen de distancia de transporte muy grande. En general, nosotros en Chile, bueno, sensibilizamos acá el orden de 50 a 100 kilómetros, que son distancias de transporte bastante realistas, digamos, en la zona central, pero en algunos casos, y lo he visto también en otros países como Argentina, las distancias de transporte, por ejemplo, pueden llegar a ser incluso del orden de los 500 kilómetros. Y eso, obviamente, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de costo, tiene un impacto económico, pero si nosotros miramos las emisiones, también tiene un impacto ambiental por el combustible que se consume en esta zona. Entonces, por lo tanto, el ejercicio acá fue poder comparar cuál era el beneficio de incorporar estas marinas en el hormigón. ¿Ya? Y lo que hicimos acá fue básicamente comparar la producción de CO2 equivalente para diferentes tipos de hormigones que incorporan marinas. Y lo que tenemos acá son las distancias de transporte. En realidad es la distancia entre transporte y la planta de hormigón. Y el segundo gráfico nos muestra el costo de fabricar el agregado, ¿cierto? En función también de la distancia. Y básicamente, a través de este modelo de simulación, saqué acá el video, ¿cierto? Para ahorrarme unos pocos minutos. Pero lo que ustedes pueden ver, comparamos los hormigones controles, que básicamente es este que está aquí. Este hormigón es el que tiene solamente el agregado virgen, y posteriormente se van reemplazando en las formulaciones 25% de esta roca descartada, ¿cierto? 50%, 75% hasta llegar al 100%. Y lo que ustedes pueden ver es que básicamente cuando estamos del orden de los 55, 60 kilómetros de distancia de transporte, lo que sucede es que al reemplazar este agregado, el agregado virgen, ¿cierto? Por esta roca descartada, se genera un cambio significativo en la producción de emisiones. Ahora, si nosotros miramos, y a veces no, la ecuación no siempre nos acompaña, si miramos en el caso del costo, se da un comportamiento bastante similar, en el sentido de que al incorporar, ¿cierto?, este tipo de materiales al hormigón, también es posible reducir el costo. Entonces aquí les estoy dando un ejemplo muy básico, ¿cierto?, de cómo la incorporación de un material de descarte nos puede ayudar en reducir las emisiones y también reducir el costo por metro cúbico de este agregado. Ahora, si nosotros miramos, hay diferentes tipos obviamente de infraestructura, pero si particularmente nos situamos en la eficiencia térmica de las edificaciones, durante la operación de una edificación es donde se consume cerca del orden del 80% de la energía en todo el ciclo de vida. Por lo tanto, si esta energía no viene de energías renovables, ¿cierto? Tal como indica ahí esta imagen, obviamente estamos generando también una cantidad importante de emisiones. Por lo tanto, acá les dejo el primer desafío. Si nosotros miramos en el ciclo de vida de las estructuras de hormigón, desde la producción de los materiales, el diseño, la construcción, operación y hasta el potencial reciclaje, el desafío está en cómo nosotros logramos reducir el impacto ambiental, pero no solo en mirando una parte de la infraestructura o un ciclo de vida, más bien dicho, sino que en todo el ciclo de vida del hormigón. Y aquí lo dejo como pregunta también. Tal vez la meta es alcanzar la carbono neutralidad, lo cual es un tema bastante complejo, pero básicamente creo yo el principal desafío, insisto, es poder mirar la reducción del impacto ambiental en todo el ciclo de vida del hormigón. Bueno, pasando a otro lado, ahí tiene una foto, ¿cierto?, de es un corte transversal de una probeta de hormigón, ¿cierto?, donde uno puede ver los agregados y se aprecia claramente que la proporción de volumen es bastante importante. Aquí tenemos, ¿cierto?, las proporciones de una formulación de hormigón, pero si tomamos un hormigón que no tiene aire incorporado y ustedes suman la fracción fina con la gruesa, más o menos llegamos a ese valor que les daba anteriormente, un 60-75% del volumen. Por lo tanto, fíjense lo que sucede acá. Algunos expertos estiman que nos quedan solo 20 años, esto a nivel mundial, ¿ah? De agregados, ¿cierto?, de alta calidad para poder satisfacer la industria de la construcción. Ya, entonces, 20 años, la verdad que no es mucho tiempo. De hecho, en efecto, nosotros en Chile tenemos zonas en las cuales tenemos una vida útil mucho más baja de los pozos que actualmente están permitidos extraer. Y esto conlleva una serie de situaciones, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en Chile, en la zona norte, por una condición particular del desierto de Atacama, estos áridos pueden contener altos contenidos de sales, ya principalmente cloruros y sulfatos.
Y estas sales no son buenas para el hormigón. Por lo tanto, acá el otro desafío es cómo nosotros, ¿cierto?, enfrentamos esta escasez de recursos naturales, árido y agua. Yo, como mencionaba la doctora Claudia, hice mi doctorado en Canadá y particularmente en Ontario, acá les dejo este recurso, ellos tienen toda una, digamos, zonificación y un sistema de inteligencia que permite mirar dónde están los diferentes empréstitos. Eso nos permite, obviamente, no solo poder mirar la cantidad de material que queda disponible en estos empréstitos en tiempo real para toda la provincia, lo cual es un área bastante significativa, sino que también hacer acciones de planificación hacia el futuro, etcétera, una serie de implicancias que tienen. Nosotros, por ejemplo, en Chile no tenemos algo de esta naturaleza, ¿ya? Entonces, en resumen, cómo enfrentamos esta escasez de recursos naturales no es, creo yo, un tema tan trivial. Por otro lado, mencionaba la productividad en la construcción, ¿cierto? Y acá básicamente, y particularmente en el grupo de investigación que me ha tocado trabajar, hemos estado mirando con buenos ojos esta técnica que nace originalmente en Estados Unidos, ¿cierto? Que se denomina la construcción acelerada de puentes. Tiene una serie de beneficios. Esto es una filosofía de diseño-construcción. Ya no voy a entrar ahí en detalles en la definición, no da el tiempo, pero básicamente uno de los enfoques más importantes que tiene esta técnica es poder tener una capacidad de generar una construcción más rápida, por eso el nombre de acelerada. ¿Ya? Y particularmente reduce los impactos de tráfico, los tiempos de construcción in situ y algunos retrasos o potenciales retrasos relacionados con el clima, también aumenta la calidad, etcétera. Y un elemento fundamental que ustedes tienen en estas tecnologías es el prefabricado. Entonces, por ejemplo, hace ya varios años comenzamos nos preguntamos si estas técnicas de construcción acelerada podían ser aplicadas a otro tipo de edificaciones, esa era como la primera pregunta, y por otro lado, ¿qué beneficios tenía? Por lo tanto, con alumnos desarrollamos, basados en un caso base, que era un proyecto real, un estudio en el cual vimos si estos edificios, ¿cierto?, que son de baja altura, 5 pisos, se podían materializar a través de este sistema prefabricado, que básicamente es un Lego que uno ensambla después en terreno. Por lo tanto, lo que vimos, nosotros tomamos justamente acá también usando simulación estocástica, tomamos información tal como el tiempo de construcción, la mano de obra utilizada y las emisiones. Para el caso base real, acá están los datos, no habían datos de emisiones, y se calibró el modelo de simulación con el caso base real. Ahí están los indicadores, ¿cierto?, que son bastante cercanos. Y el caso acelerado nos permitió demostrar que básicamente el tiempo de construcción se reduce en obra gruesa, pero fíjense qué es lo que sucede con la cantidad de mano de obra. O sea, esto a veces en nuestros países no es políticamente correcto decirlo, pero yo puedo utilizar menos HH por metro cuadrado, o en otras palabras, usar menos recursos, ¿cierto?, para poder materializar el mismo tipo de infraestructura. Es decir, en otras palabras, estamos siendo más productivos. Y particularmente, dado que las obras duran menos, yo también genero una reducción importante en términos de emisiones por proceso constructivo. Ya esto lo pudimos comparar básicamente con el modelo. Ahora, ustedes me podrán decir, sí, pero esto es un caso, digamos, simulado, ¿cierto? No es un caso real. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Acá le agradezco a mi exalumno Nicolás, que trabaja ahora en esta empresa Fluor, que me entregó algo de información, pero en minería, este concepto de alguna forma se ha estado aplicando ya hace rato, y básicamente lo que ustedes ven acá es un estanque, un espesador, cuyas fundaciones fueron fabricadas, construidas de la misma forma como yo les estoy planteando acá. ¿Ya? Y estos son casos o información base, digamos, de una obra real. El tiempo de construcción, fíjense, se redujo en un 40 o un 50% aproximadamente, y la reducción de horas hombres requerida se redujo en un 33% aproximadamente. Este es un proyecto muy grande que lo construyó el consorcio Fluor-Salfa hace un tiempo acá en Chile. Por lo tanto, de alguna forma, todo lo que nosotros demostramos a nivel teórico se demuestra también acá a una escala real. Este concepto lo seguimos aplicando. De hecho, entiendo que el profesor Leonardo Brescia presentó en esta conferencia este proyecto que desarrollamos también en Chile, que es la construcción acelerada de pavimentos de hormigón de alta durabilidad para minería subterránea. No me voy a referir a esto en detalle, dado que la presentación ya fue realizada, pero lo que les quería contar es que el concepto lo estamos y seguimos aplicándolo en otro tipo de infraestructura. Entonces, ya hace 3 meses iniciamos un nuevo proyecto en Chile,
en el cual se denomina desarrollo de especificaciones técnicas para la construcción acelerada de pavimentos de hormigón aeroportuarios urbanos e interurbanos hacia procesos constructivos industrializados más sustentables y productivos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el concepto que nosotros tomamos originalmente de puente y que después aplicamos en minería subterránea, ¿cierto? Ahora lo estamos extrapolando a otro tipo de infraestructura horizontal. Bueno, acá el desafío es cómo implementamos técnicas que mejoren la productividad en la construcción. Esto es un ejemplo de ello. ¿Podrán haber otras? Sí, posiblemente, no sé, si ustedes piensan en impresión 3D en hormigón, que estamos también impulsando una nueva iniciativa del Grupo Hormigón en esa línea, podría ser una alternativa. Pero yo diría que existe la forma de poder generar, investigar, transferir e implementar nuevas técnicas constructivas que mejoren esta productividad. También, ya yendo a otro tema, ¿cierto? A mí me ha tocado, tal como decía la doctora Retamoso, trabajar en temas de nanotecnología, y nosotros en Chile, particularmente en minería, estos temas, estos nanomateriales ya se utilizan intensamente hace muchos años, pero lo que uno ve, estoy dando solamente un ejemplo, es que a veces no hay normativa, no sabemos cómo controlar el material, etcétera. Por lo tanto, creo yo que acá se da un tema en el cual se requiere actualizar normativa. ¿Por qué esto es importante? No solo en el fondo para efectos de controlar, sino que también de alguna manera las normativas nos permiten, tanto a la academia como a las empresas privadas y al sector público, interactuar. Ya, por lo tanto, acá también se da el hecho de que muchas tecnologías van avanzando más rápidamente que el cuerpo normativo. Entonces se requiere básicamente actualizar normativa, ¿cierto? También desarrollar nuevas normativas cuando estamos hablando de nuevas tecnologías y también desarrollar normativa derivada de la investigación. Posiblemente podemos abrir muchos campos y esto nos permite de alguna forma regular. Así que también aquí les dejo planteado otro desafío. En relación al desempeño del material, ¿cierto? Yo no sé si se recuerdan de este accidente que hubo ya hace un par de años, ¿cierto? En Italia, en el cual un puente que estaba, según recuerdo, diseñado para durar 100 años, ¿cierto? Falló lamentablemente mucho tiempo antes con pérdidas humanas. Esto es un tema bien complejo, la verdad. Si uno mira, ayer justo en una presentación de otro profesor que teníamos visitante en Chile, conversábamos este tema, cómo predecir vida útil, no es un tema trivial, para nada, ¿cierto? Y nuestras herramientas que tenemos en la actualidad no nos ayudan en esa línea. Uno puede comparar, hacer un benchmarking y ver comparaciones relativas, ¿cierto? Pero llegar a terminar esto en términos de vida útil no es algo tan trivial. Tomando acá una diapositiva, ¿cierto? El profesor Miller del KIT en Alemania, he visto algunas filosofías que utilizan el concepto de confiabilidad, ¿cierto? Si uno mira la resistencia que está acá, que es la oferta, ¿cierto? Y la acción, que es en el fondo, perdón, bien digo, esta es la demanda y esta es la oferta, lo podemos ver como un sistema oferta-demanda, ¿cierto? O acción y resistencia. Si nosotros tenemos un decremento, ¿cierto? Una disminución de la resistencia, y esto lo modelamos a través de distribuciones de probabilidad, va a pasar en algún momento que tenemos acá un potencial overlap, y eso nos da a entender que puede haber una potencial falla, ¿cierto? Esta área que está acá particularmente se define como la probabilidad de falla, y básicamente de alguna forma se relaciona con lo que está anteriormente expuesto. Por lo tanto, acá el desafío es cómo logramos la durabilidad esperada. Yo no sé cuál será el contexto en Colombia, pero actualmente en Chile las edificaciones y algunas obras de infraestructura se nos está exigiendo durabilidades para más de 100 años. Por lo tanto, son, digamos, tiempos bastante altos. Aquí tienen un ejemplo. Esto es un puente en Canadá, el Confederation Bridge, que la vida útil de diseño es justamente de 100 años. Los dejo reflexionando por un minuto qué significa 100 años, digamos. Es un tiempo para estas estructuras bastante alto. También, en mi opinión, hay una cierta relación, lo que he visto, esto ya más de la práctica, pero vemos que las obras aumentan en plazo, aumentan en costo, y mi sensación es que hay una cierta relación en estos temas con los fundamentos del hormigón, ¿ya? Y vean un proyecto que está muy cercano a ustedes, que es el canal de Panamá, cuando se hicieron las nuevas esclusas, ¿cierto? Acá, tal como se explica en esta noticia, la demora fueron 2 años y varios millones de dólares de sobrecosto. Problemas relacionados con la mezcla de diseño y el diseño del acero fueron en gran parte los responsables de las demoras de 2 años en la construcción. Cuando uno mira
al hormigón con un enfoque de durabilidad, yo tengo que anticiparme, obviamente, en el fondo, a generar diseños de mezclas que no puedo llegar y ensayar a 28 días, necesito mucho más tiempo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como ingeniero es comenzar a pensar mucho antes, ¿cierto?, la definición de esto en particular, que es el diseño de la mezcla. A mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar bastante en ensayos de ciclo hielo de hielo. Son varios meses en los cuales uno simula estos ciclos en laboratorio. Por lo tanto, no puedo llegar y decir de aquí a un mes más va a estar el diseño de la mezcla si tengo que abordar varios aspectos de durabilidad. Por lo general, durabilidad es lento en términos de diseño. También fíjense acá, este otro ejemplo, hay acá un ejemplo, una obra, estos son muros pantalla, ¿cierto? Y hay varios rechazos de la obra, y básicamente acá hay un problema con la mezcla, con la tecnología, por lo tanto, tecnología del hormigón me refiero. Por lo tanto, acá el desafío que les dejo es cómo entendemos y transmitimos estos fundamentos de la tecnología del hormigón a las personas que finalmente hacen las obras, que son los trabajadores. ¿Ah? Uno como ingeniero a veces está parcialmente, no totalmente. Y también eso nos lleva a la necesidad, ¿cierto?, de otro desafío que es capacitar más y mejor a nuestra mano de obra. Es escasa, pero tenemos que invertir en capacitación. Ya necesitamos educar a todo nivel, a nivel técnico, profesional, investigador, etcétera, y también un tema que a mí me pasa mucho, generalmente creemos que la resistencia a la compresión es igual a la durabilidad, o sea, más compresión o más resistencia a la compresión es sinónimo de durabilidad, y eso no es así. Aquí les muestro un caso, por ejemplo, esto es un proyecto también en terreno, en el cual no había suministro de fierro en el diámetro que se requería, y dijeron, oye, no, pero si el fierro es de tal diámetro, hay uno que está disponible que es el doble, por lo tanto va a resistir, no va a tener problemas, lo cual tenía razón. Sin embargo, nadie se cuestionó que el espaciamiento del fierro tenía una cierta relación con el diseño de mezcla, y también hubieron varios incumplimientos y sobrecostos producto de que nadie cuestionó el diseño de mezcla, y por lo tanto había que hacer también una reingeniería en el diseño de mezcla. Ya, bueno, escasez de mano de obra es otro tema. Fíjense acá, esto es una noticia local. Minería y construcción registran mayor escasez de mano de obra. No está tan actualizada, pero es un tema que sigue creciendo. Ya, insisto, esto tal vez no es políticamente correcto decirlo, sobre todo en economías emergentes como la nuestra, pero creo que también tenemos que desarrollar tecnologías que sean menos intensivas en el uso de mano de obra. Cuando yo les mostré los indicadores de la construcción acelerada, vimos que utilizan menos HH por metro cuadrado y que es la tendencia finalmente que pasa en los países en desarrollo. ¿Ya? Y finalmente, y con esto ya, doctora Claudia, estoy terminando, creo que a nivel regional enfrentamos una baja inversión en I+D, ¿cierto? Nosotros tenemos un plan nacional de innovación que estaba planteado para el 2014-2018, que nos permitió hacer un diagnóstico, pero básicamente en Chile la inversión en I+D es bastante baja. Esto contrasta con países desarrollados, ¿cierto? Acá está el ejemplo de una empresa japonesa que hace mucho desarrollo. Por otro lado, se da que en las universidades concentramos la inversión, pero disponemos de este capital humano avanzado, ¿cierto? Y la productividad científica. Sin embargo, el problema que se nos critica es que no necesariamente esta innovación o estas investigaciones se traducen en innovaciones, no terminan finalmente en la sociedad. Ya, por lo tanto, acá existe un desconexión entre los centros del conocimiento y la industria. Esto ha sido una brecha histórica que se ha traducido en una baja transferencia tecnológica. Yo creo que esto es un tema a nivel regional. Aquí tienen algunos indicadores, estos son unos reportes de la OCDE, pero básicamente Chile está por acá, fíjense, menos del 0,5% del PIB, que contrasta mucho con otros países, pero adicionalmente la baja inversión de I+D está acompañado de una baja inversión no gubernamental, es decir, de la industria. Por lo tanto, acá el desafío es cómo logramos mayor inversión en términos de innovación, investigación y desarrollo, y también mayor inversión por parte de la industria. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, solo algunas conclusiones finales, ¿cierto? Este material es fundamental, el hormigón me refiero, para poder materializar la infraestructura pública y privada que requieren nuestros países, y por lo tanto es fundamental para el progreso de los mismos. Ya los desafíos que les planteé anteriormente son bastante complejos de resolver. ¿Cómo nosotros lo estamos haciendo? Enfrentando y tratando de resolver estos desafíos a través de una nueva cultura de colaboración, a través de esta iniciativa que les comentaba, que es el Grupo de Hormigón. Estamos enfocados en la interdisciplina y también en colaborar
entre la academia, el sector público y el sector privado. Ya, por lo tanto, es lo que en el fondo estamos nosotros tratando de promover. Creo que hemos sido bastante exitosos en estos años en poder generar varias iniciativas que incluso ya están siendo transferidas a la sociedad de una forma mucho más rápida de lo que hubiese pasado si hubiésemos trabajado de forma aislada. Así que agradecer nuevamente a la doctora Claudia por la invitación. Espero haber compartido algunas ideas interesantes para ustedes. Estos son desafíos que tenemos que enfrentar entre todos, así que ahí les dejo algunas ideas de lo que hemos estado haciendo últimamente. Así que muchas gracias, doctora Claudia, y me imagino que habrán algunas preguntas, así que feliz aquí de ayudarlos con algunas ideas adicionales. Muchas gracias, profesor Marcelo. Yo estoy muy contenta de que nos haya acompañado en el Congreso, ¿sí? Y bueno, yo tengo una pregunta, ¿sí? Que yo sé que a usted le gusta que se la hagan. A ver, Y perfecto. Y es esto, profesores, me gustaría que nos compartiera un poco cómo, o sea, cómo resuelven en la construcción acelerada el problema de la parte sísmica, ¿sí? Sobre todo que las uniones y pues toda esta infraestructura que toca solucionar para resolver esos problemas, así como el país de ustedes que es tan fuerte en la parte sísmica y pues nosotros también tenemos Exacto. esas actividades. ¿Mm? Exacto, bueno, ese es un muy buen punto, Claudia. Nosotros en las actividades que hemos desarrollado en términos de infraestructura horizontal, tanto en minería como en pavimento, no se requiere hacer un diseño desde el punto de vista sísmico, ¿ya? En toda la infraestructura horizontal no se usa ese enfoque. Sin embargo, lo que estamos tratando ahora de hacer es poder potenciar un proyecto en construcción acelerada de puentes. Esa es la idea. Y ahí sí tenemos que ver el tema sísmico. Entonces, básicamente, primero, hay experiencia internacional, sobre todo en Estados Unidos. Todos los estados en Estados Unidos no tienen sismo, al igual que en Canadá, pero hay ya bastantes publicaciones y referencias en ese aspecto. Entonces, la primera recomendación es ver cuáles son las experiencias internacionales, ¿ya? Segundo, para el caso particular nuestro, nosotros contamos en el laboratorio de ingeniería estructural con distintos reactores que nos permiten experimentalmente testear las uniones. Ya ese es el otro paso. Ya yo imagino que ustedes también en la universidad pueden tener instalaciones de esa naturaleza, por lo tanto la idea es poder materializar uniones tipo, fabricarlas en el laboratorio con materiales reales y escala real y posteriormente ensayarlas. Esas elementos, ¿cierto?, se instrumentan y por lo tanto uno tiene diferentes data, diferentes outputs dentro del proceso de ensayo. Posteriormente, lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es llevar eso a modelos numéricos. Pueden ser elementos finitos, por ejemplo, y esos modelos nos permiten, obviamente, cambiar las diferentes configuraciones futuras. Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, en resumen, aparte de las mediciones que hacemos en el laboratorio, ¿cierto?, se calibran modelos de simulación estructural, que es un tema que usted también sé que maneja bastante bien, así que es algo que podrían eventualmente impulsar en Colombia también. Ujú. Bueno, profesor, y hay otra pregunta, sí, en cuanto a la parte del carbono neutral en el concreto hormigón. O sea, ¿qué desafío nos esperan, no? Esa es como Uf, la inquietud. Eso yo pienso uf. que eso es como lo más importante de hacer ahora y sobre todo, pues, por lo que nos explicaba el proceso de clinkerización y todo esto de la quema de carbono o sea, en esa fabricación, ¿no? Del hormigón, que eso, pues, es el desafío mayor de nosotros en esta industria. Exacto. No, Claudia, eso es una pregunta central. Yo creo, esto es válido para los que creemos en el cambio climático. Todavía me encuentro con escépticos, ¿cierto? Sí. Pero básicamente el relato, ¿cierto?, que les di anteriormente, el CO2 no lo que hace de efecto invernadero más relevante y nuestro material no solo en la fabricación, sino que en el proceso mismo genera mucho CO2. A ver, ¿cómo lo estamos enfrentando nosotros? Y esta filosofía de alguna forma la he ido razonando un poquito más. Le recomiendo para los interesados que compren este libro que publicó Bill Gates hace un tiempo, que se llama, lo puedo mostrar acá, de hecho, cómo enfrentar cómo evitar un desastre climático. No sé si lo logran ver ahí, ¿cierto? Bill Gates se demoró, pese a que no era experto en estos temas, 10 años en publicar el artículo porque hizo una investigación muy en el fondo acabada. Entonces, básicamente,
¿Cuál es la filosofía que nosotros estamos planteando? Y de hecho nos acabamos de adjudicar, Claudio, un proyecto muy interesante. Primero, estamos proponiendo un nuevo método de fabricación de cemento Portland que utiliza energías renovables. Eso no lo mencioné al inicio, pero Chile tiene un potencial enorme en energías renovables. En la parte norte, a través de energía solar, pero también hay muchas zonas que tienen un potencial enorme en energía eólica. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es utilizar un método electroquímico que utiliza esta energía, afortunadamente un voltaje bastante bajo, y nos permite separar la piedra caliza, pero ahí viene la otra estrategia, que nosotros estamos trabajando en técnicas de captura. Entonces, en términos simples, si nosotros generamos una cierta cantidad de CO2 en el ciclo vida de la estructura, a través de diferentes procesos de optimización, lo que estamos tratando de hacer es disminuir, ¿cierto?, la generación de estos gases de efecto invernadero. Pero desafortunadamente, y esto es una filosofía que comparte este libro que les menciono, va a ser imposible llegar a un cero. Vamos a tener en algún proceso emisiones. Y lo que estamos buscando ahí es trabajar en procesos de captura. Ojalá tomar este CO2 y transformarlo incluso en nuevos materiales de construcción. En este proyecto que les contaba, nosotros tenemos tres gases que son un residuo de este proceso. Oxígeno, que tiene una importancia enorme en el área de medicina, el CO2 que se va a capturar, pero también el proceso genera, aunque no lo crean, hidrógeno verde, que se conoce actualmente que podría ser la La energía del futuro. energía. Mm. Exactamente. Ya, entonces estamos trabajando en toda esa línea que nos permitiría, ojalá, lograr esa carbono neutralidad. Yo creo que acá tenemos que trabajar de manera colaborativa, pues no solo la academia, sino que con el sector público y el sector privado, porque si no hay políticas de Estado y por Sí. otro lado no está la intención de las empresas de poder apoyar esto, va a ser un tiempo muy largo y necesitamos actuar de manera mucho más rápida, más acelerada. Así que básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. O sea, por un lado, optimizar, reducir el uso, perdón, la generación de estos gases de efecto invernadero a través de nuevas tecnologías, nuevos métodos, pero por otro lado, el remanente que nos quede, ver cómo lo podemos capturar. Así que básicamente es la filosofía. Es súper complejo técnicamente, Claudia, y lo otro que es súper interdisciplinario. O sea, nosotros tenemos en este proyecto que les mencionaba tres grandes áreas, digamos. Uno que es la electroquímica, otro que es la captura, o sea, tenemos que manejar gases, y el otro tema es la fabricación del cemento Portland propiamente tal. Entonces aquí mezclamos diferentes expertise, electroquímica, química y más área materiales. Sí. Sí, profe, nosotros lo vivimos también en mi tesis con esa Así es. interdisciplinaridad. Así es, así es. Usted sabe lo que eso significa. Es más Sí, complejo, sí, sí, es pero mucho más nos da nuevas posibilidades, nos abre nuevas fronteras. Así que es un tema complejo. bien interesante. Bueno, profesor, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y espero que nos podamos ver pronto. Sí, Claudia, muchas gracias. Ha sido un placer acompañarles. Espero haberles compartido con un granito de arena. Así que agradecer enormemente la invitación y espero que hayan tenido un congreso súper exitoso. Así que Muchas nos gracias. vemos Dios mediante en el futuro. Un gran abrazo a todos, ¿ya? Que estén bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahorita entramos en un receso de 15 minutos y